Un solo científico creó 3 invenciones que, accidentalmente, causaron la muerte de millones de personas, incluida la suya. Además, disminuyeron la inteligencia promedio de la gente alrededor del mundo, aumentaron los índices criminales y causaron 2 desastres ambientales diferentes con los que hoy en día aún lidiamos. En 1944, un joven científico que recién había terminado su maestría, Claire Patterson, comenzó a trabajar en el Proyecto Manhattan, construyendo las primeras armas nucleares. Su trabajo era concentrar uranio-235, el combustible fisible para bombas, del uranio-238, que es más común. Esto requiere enormes máquinas, espectrómetros de masa, que separan los 2 tipos de uranio por sus leves diferencias en masa. Luego de la guerra, Patterson volvió a la universidad para obtener su doctorado. Eligió una investigación en la que podía aprovechar su experiencia con espectrómetros de masa, la medición de la edad de la Tierra. Las piedras radiactivas son efectivamente relojes. El uranio-238, por ejemplo, al decaer se vuelve torio y luego protactinio, y luego de 12 deterioros más se vuelve plomo-206, que es estable. La tasa de decaimiento es consistente y puede ser medida. 4.500 millones de años es lo que le lleva a media muestra de U-238 decaer hasta plomo-206. El proyecto de doctorado de Patterson era determinar la edad de la Tierra al medir la proporción de uranio a plomo en rocas primigenias. Pero para calibrar su instrumento, primero usó cristales de zircón cuyas edades ya conocía. El zircón es ideal para este objetivo porque al formarse contiene una cantidad de uranio, pero al contrario, nada de plomo. Así que cualquier plomo que encuentres en una piedra de zircón, sabes que será producto de decaimiento del uranio. Patterson se encargó de medir el contenido de plomo y otro estudiante, George Tilton, midió el uranio. Las mediciones de uranio de Tilton estuvieron bien, coincidieron con las predicciones, pero las mediciones de plomo de Patterson eran bastante confusas y eran varias veces más altas de lo que esperaban. Veíamos el uranio de George y mi plomo. No está bien, Patterson. Había plomo ahí que no correspondía. Se preguntarán de dónde venía todo este plomo extra. Ese misterio tomaría control del resto de la vida de Claire Patterson y lo llevaría hasta literalmente los confines de la Tierra. En 1908, una mujer conducía a través del puente de Belle Isle en Detroit cuando su coche se detuvo. Otro conductor se detuvo para ayudar. Por aquellos días, los automóviles debían impulsarse a mano para arrancar. Se agachó, giró la manivela y el motor volvió a la vida de forma algo brusca. El hombre no llegó a alejarse. La manivela lo golpeó en el rostro y le partió la mandíbula. Murió a causa de sus heridas. Todo por la manivela del auto. Su nombre era Byron Carter y era fundador de su propia compañía de coches. Tenía buenos contactos entre los fabricantes automotores de Detroit y contaba entre sus amigos con el fundador de Cadillac, Henry Leland. Leland estaba tan angustiado por la muerte de su amigo que decidió eliminar las manivelas de los coches. Contrató a Charles Kettering para crear un auto que se encendiera solo. Para 1911 tenía un prototipo funcional. El uso de la manivela era difícil y peligroso, y mejor dejado a los hombres. Pero un automóvil que se enciende solo cambió todo. El primer auto sin manivela del mundo fue el Cadillac Modelo 30. Era mucho más poderoso que cualquier auto anterior. Alcanzaba los 72 kilómetros por hora y los 40 caballos de fuerza, el doble que el Ford Modelo T. El Modelo 30 fue un gran éxito para Cadillac, duplicando las ventas anuales de la compañía. Pero tenía un problema. El sonido que emitía era ensordecedor. En los motores de combustión interna, un pistón comprime la mezcla de aire y combustible que luego se enciende mediante una chispa de la bujía. Los gases calientes en expansión empujan el pistón nuevamente hacia abajo. El problema con el Modelo 30 era que su motor comprimía la mezcla de aire y combustible más que otros modelos, tanto que era común que el combustible hiciera combustión espontánea antes que la chispa de la bujía. Así, en lugar de explosiones regulares y ordenadas, obtenían múltiples explosiones aleatorias que llevaban a olas de presión turbulentas en el cilindro. El sonido resultante hizo que el problema fuera llamado golpes de motor.
Los golpes no solo molestaban al oído, también dañaban el desempeño del motor, reducían el poder generado y bajaban la eficiencia del combustible. Las vibraciones dañaban el pistón y las paredes del cilindro, acortando la vida del motor. La buena noticia era que los golpes del motor podían corregirse cambiando el combustible. Combustibles distintos pueden tolerar distintos niveles de compresión antes de detonar. El N-heptano, por ejemplo, combustiona espontáneamente bajo poquísima compresión. El isoctano, en cambio, tolera un índice de compresión mucho más alto antes de encenderse, por lo que es mucho menos posible que cause golpes. Para cuantificar cuánta compresión puede tolerar un combustible, los científicos crearon el sistema de octanaje. Arbitrariamente asignaron al isoctano el índice de 100 y de 0 al N-heptano. Los combustibles reales no solo incluyen estos dos ingredientes, son una mezcla de muchos hidrocarburos diferentes, pero el índice de octanos nos dice qué mezcla de octano y heptano resulta en un desempeño equivalente. Por ejemplo, el combustible de 98 octanos tolera la misma compresión que la mezcla de 98% de octano y 2% de heptano. Tomaré algo de este combustible de 98 octanos y lo pondré en este pistón. Cuando lo comprimo, no pasa nada, que es exactamente lo que esperaríamos. Este combustible tolera mucha compresión. El diésel tiene un octanaje de 20, así que actúa como una mezcla de 20% de isoctano y 80% de N-heptano. Si pongo algo de diésel aquí, veremos qué pasa ante el mismo índice de compresión. Ahí lo tienes. Hubo una pequeña explosión. Eso es porque es un combustible bajo en octanos, es lo que se supone que el diésel hace, lo comprimes y se enciende, pero la realidad es que no quieres este tipo de combustible en un motor de bujías. La razón por la que los autos caros requieren octanaje elevado es la prevención contra golpes en sus motores de alta compresión y desempeño. Kettering quería hallar un aditivo que aumentara el octanaje de combustible ordinario y eliminara los golpes en motores de alta compresión. Contrató al ingeniero Thomas Midgley Jr. de 27 años. Midgley experimentó con todo tipo de compuestos, desde manteca derretida y alcanfor hasta etanoato de etilo y cloruro de aluminio. Más tarde escribió que la mayoría tenían menos efecto que escupir en un lago. Fue prueba y error. El etanol fue una excepción interesante. Sí detuvo los golpes, pero se necesitaba mucha cantidad, casi 10% de la mezcla combustible para que fuera efectivo. Esa cantidad de etanol sería cara y complicaría obtener ganancias, y Midgley estaba buscando un aditivo que fuera económico, fácil de producir y efectivo en bajas concentraciones, así que siguió buscando. Luego encontró el telurio. Funcionaba muy bien como agente antigolpes, pero tenía un olor terrible. No podías deshacerte de él ni cambiando tu ropa ni bañándote. Su esposa se molestó tanto con el olor que él tuvo que dormir en el sótano por 7 meses. Midgley escribió: aunque se duplicara la economía del combustible, no creo que la humanidad tolere este olor. El 3 de diciembre de 1921, luego de 5 años de trabajar sobre el problema, Midgley halló lo que creyó que sería la solución perfecta: tetraetilo de plomo, que tiene un átomo de plomo en su centro. Este aditivo era exactamente lo que buscaba. Detenía los golpes, no olía mal, era económico producirlo y fácil obtenerlo. Lo mejor de todo es que bastaba con solo una parte en 1000 para que fuera completamente efectivo. En una llamada a Kettering, Midgley dijo: ¿te imaginas el dinero que haremos con esto? Haremos $200 millones o quizá más. Esos son más de $3,000 millones en la actualidad. Por su descubrimiento, la Sociedad Química Estadounidense le dio el prestigioso premio Nichols y le pidieron que diera una serie de charlas, pero Midgley se negó. Kettering y él patentaron el proceso para hacer tetraetilo de plomo y llamaron al nuevo aditivo etilo. Quizás para que fuera confundido con otro aditivo común, el etanol. Ellos nunca mencionaron el plomo. Luego formaron un equipo con 3 de las corporaciones más grandes del país, General Motors, DuPont y Standard Oil de Nueva Jersey, y crearon la corporación Ethyl. Científicos financiados por la corporación Ethyl decían que el plomo era una parte natural de nuestro ambiente y en consecuencia no era dañino. Pero Patterson se preguntaba: ¿cuán natural es el plomo en nuestro ambiente? Y él tenía las habilidades para averiguarlo. Comenzó midiendo el plomo en el océano.
Si fuera natural, debería haber una concentración de plomo similar sin importar la profundidad. Pero si la contaminación del plomo hubiese aumentado recientemente,